Ahora vamos a leer. Habiendo hecho este resumen de los primeros 7 capítulos del libro de Levítico, vamos a estudiar el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Ahí vamos a entrar a leer un poco más porque hay una historia muy interesante. Por supuesto, no vamos a alcanzar a terminarla hoy, pero sí al menos vamos a llegar, ojalá hasta la mitad. Mi intención es ir tranquilo, lo más posible, e ir desmenuzando el paso a paso. Capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Levíticos hablan sobre la iniciación del sacerdocio y el comienzo del trabajo en el templo. Por lo tanto, en esta sección de la Biblia es donde todas las leyes de Dios comienzan su aplicación a contar de este momento. Por eso es tan importante Levíticos capítulo 8 y 9, porque es el corte de cinta. El segundo punto que está en pantalla, que las instrucciones se dieron en el libro de Éxodo, específicamente capítulo 28, capítulo 40. De hecho, nos recomendaba nuestro hermano Efraín leer estos capítulos de Éxodo porque ahí están las instrucciones. Sin embargo, en el Éxodo están las ordenanzas sobre cómo se tiene que hacer, pero el cumplimiento de la ordenanza está acá, en Levíticos capítulo 8 y capítulo 9. Es como el corte de cinta. En Éxodo se construyó el edificio, se construyó la infraestructura, pero en la inauguración como tal, el corte de cinta, sucede aquí, en Levíticos capítulo 8 y capítulo 9, donde se inicia el sacerdocio, y de ahí en adelante por muchos, muchos años. De hecho, hasta el tiempo de Jesús, todavía, por supuesto, estaban cumpliendo estos sacrificios. Tuvimos un periodo entre medio muy oscuro en donde hasta la ley misma se perdió, pero se entiende que desde este inicio hasta al menos los tiempos de Jesús, ¿verdad? Todas estas acciones se estaban realizando. Parten acá en Levíticos capítulo 8 y capítulo 9. Así que vamos a leer Levíticos capítulo 8, vamos a ver el versículo 1 al versículo 13 y vamos a conocer esta hermosa historia sobre cómo se inició y cómo fue la inauguración del sacerdocio. Dice así: habló Jehová a Moisés, diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó ¿con qué? Con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego, tenemos un ruido en el audio, si pueden revisar sus micrófonos, por favor. Verso 8, donde quedé. Luego le puso encima, ¿qué cosa? El pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente, y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Analicemos un poquito este segmento que acabamos de leer. Dice, al principio, en el versículo 1, el Señor pide ciertas ofrendas, y es precisamente gracias a lo que estudiábamos en los capítulos anteriores, y al ver qué tipo de ofrendas son las que le está pidiendo Moisés a Aarón que traigan, es para que puedan ofrecer una ofrenda por sacrificio para el pecado,
que estaba orientado a perdonar aquellos pecados involuntarios que hubiesen realizado los sacerdotes, y después tenían que ofrecer uno de holocausto para poder entregar una ofrenda encendida grata a Jehová. Por eso que le pide en el versículo 1 ciertos animales en concreto para que se acerquen. Y en este día, en este corte de cinta, según el versículo 3, toda la comunidad de Israel fue llamada para este importante evento. Es decir, todo Israel se encontraba a las puertas del tabernáculo. Dice el versículo 6 que Moisés los lavó con agua, el simbolismo se repite nuevamente, y dentro de las cosas que le coloca en la vestidura del sacerdote, sin duda hay dos que llaman mucho la atención. Una es la que está en el versículo 8, los Urim y Tumim. Esta fácilmente podría ser pregunta de prueba. ¿Qué son los Urim y Tumim? La verdad es que tenemos algunos versículos que hablan al respecto. Yo les voy a contar qué es lo que la gente cree y supone cómo funciona, porque no hay un versículo que explique detalladamente cómo funcionan, pero sí al leer 1 Samuel 28:6 y Esdras 2:63, muchos llegan a concluir que son dos piedras que están dentro del efod y que cuando consultaban al Señor, las piedras se encendían. Una probablemente para poder decir sí y otra probablemente para decir no. Por ejemplo, el rey Saúl andaba buscando en el libro de Samuel que alguien le respondiera, quería saber algo, y ni los profetas ni Urim le dijeron algo al rey. Es decir, el Señor no habló a través de ellos. Y en el libro de Esdras habla de que había que esperar respuesta del Señor a través del Urim y el Tumim. Por lo tanto, son piedras que muchos creen, insisto, no hay un versículo, muchos creen que son ciertas piedras que o se encienden o se apagan para dar una respuesta de sí o no ante las preguntas que realizaba el pueblo. Y esas piedras son las que se colocan ahí, solamente en las de Aarón como sumo sacerdote. Y además, en el versículo 9, algo muy bonito, es la diadema santa. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, ser escritos o escritos en la frente, la diadema santa también aparece en el libro de Apocalipsis, son simbolismos. Y lo que vimos recién en todo este capítulo, en estos versículos, mejor dicho, es lo que dice este concepto de consagrar. Moisés toma este aceite para consagrarlos, lo derrama también el aceite, no solamente sobre los sacerdotes, el sumo sacerdote y sus hijos, sino que además sobre todos los utensilios del pueblo, del templo. Como dice en el versículo 11, que en todos los utensilios fue derramando 7 veces. Es decir, todos los utensilios eran de exclusividad, estaban santificados, estaban apartados para el uso del Señor. Y ese mismo aceite también fue utilizado para poder rociarlos a los sacerdotes y también para consagrarlo en su trabajo divino. Todo esto sucede con el pueblo del Señor a las puertas, viendo cómo se estaba realizando la inauguración del servicio. Vamos a leer del versículo 30 en el mismo capítulo, 8:30. Verso 8:30, correcto. Levítico capítulo 8, verso 30, y vamos a pasarnos al 9:6, ¿ok? Luego, tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y el día octavo
Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año, sin defecto para el holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación, y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, y haz su expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Y el versículo 7 también. Aarón y sus hijos son rociados y son santificados. Y vimos cómo durante 7 días, nuevamente el número se repite, 7 días, Aarón y sus hijos iban a estar en el tabernáculo para poder consagrarse. Simplemente son días que, por supuesto, no me cabe duda que ellos se dedicaron a la oración o alabanza o algún acto, por supuesto, vinculado con este concepto de consagración. No nos dice qué hicieron en esos 7 días. Lo que sí sabemos es que no podían salir. Dice el versículo 35 que si salían antes, morían. Así que tenían que estar 7 días hasta llegar a este 8º día en donde iban a ofrecer este holocausto y también esta ofrenda por la paz, o por la expiación y holocausto, básicamente. Y el verso 4 y el verso 6 dicen algo que uno dice, wow, aquí hay un día que se viene potente. En el 8º día la promesa es que Jehová se aparecerá a vosotros. Imagínense usted, estando ahí en esta inauguración dentro del pueblo, viendo mover a Aarón y a sus hijos y viendo cómo todos esos actos se están llevando, cómo al día 8º tienes que ir de nuevo y te está diciendo el líder del pueblo, ¿no? Moisés te está diciendo que Jehová se aparecerá hoy a vosotros. O también, o el versículo 6 dice, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Cómo se apareció la gloria de Jehová? Bueno, leámoslo en el capítulo 9, en el verso 22. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio, tenemos un ruido por ahí. Hermano José Rigoberto, si puedes colocar silencio tu micrófono. Dice, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, es decir, 3 cosas que están anteriormente explicadas, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, a mí me hubiese dado un terror. Yo creo que lo único que puede hacer la gente es tirarse al suelo y alabar al Señor. No hay otra alternativa ante eso. O sea, lo que tú estás viendo, la inauguración del sacerdocio, es los animales que están puestos para el sacrificio, pero nadie coloca el fuego. El fuego lo coloca el Señor. Jehová, dice en el versículo 24, que salió fuego delante de Jehová. No sé ustedes, yo me lo imagino bajando del cielo. No dice el detalle, pero dice que fuego salió de la presencia de Jehová, y eso se entiende más también lo que viene en los siguientes versículos. El fuego cae del cielo y todos los animales, por supuesto, comienzan a quemarse. ¿Y qué hace el pueblo? Alabó y se postraron sobre sus rostros. Y en este mismo día, que era un día de alegría, que era un día de fiesta, no estuvo exento de problemas. Sin embargo, antes de pasar a lo que sigue en esta historia, me gusta lo que dice 1 Corintios 1, 21, 22.
Porque este concepto que leímos recién, este concepto de apartar, de ungir, de santificar y de sellar. Dice 1 Corintios 1:21, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él dice que nos ungió. El concepto ungir viene de acá, viene de los sumos sacerdotes. Y hoy en día Cristo dice que Cristo nos ungió a nosotros. Es decir, lo que vivieron acá los sumos sacerdotes de ser ungidos, el Señor lo hizo con nosotros hoy en día. Dice que también nos selló como propiedad suya. Eso es lo que sucede acá, ¿verdad? Que leímos en Levítico de que todo esto era para santificar, para apartar, para decir, estos implementos, estos sacerdotes son de exclusividad para la alabanza del Señor. Hoy en día, en Cristo, tenemos que Él nos ungió, nos selló, es decir, nos dice, tú eres mío, eres propiedad mía. Y dice que también, y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. No es el fuego que cae del cielo, sino que es el espíritu puesto en nuestro corazón como garantía de decir, sí, el Señor va a cumplir sus promesas con nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Espíritu del Señor mora y vive en nuestro corazón. El Señor lo puso ahí. El Señor lo puso ahí. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que vimos acá en este sentido, los sumos sacerdotes ungidos, apartados, sellados, el Señor lo hace con nosotros, que somos real sacerdocio, nación apartada para la alabanza del Señor, como dice Pedro, si no me equivoco, ¿verdad? El apóstol Pedro, hoy somos el real sacerdocio. Capítulo 10 de Levítico. Me quedan 10 minutos. Capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo mi pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta al tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón. Hay una gran diferencia, ahora no a Moisés para Aarón, es directamente a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Lo que acabamos de leer, la historia de Nadab y Abiú, que creo que es una de las más conocidas del libro de Levíticos, esto ocurre inmediatamente después del inicio del sacerdocio. No hay ningún versículo que explique que esto haya ocurrido otro día o en otro momento. Esto es de inmediato. Es importante colocar esta historia dentro del contexto. Estamos con todo el pueblo a las afueras, ya había caído fuego del cielo santificando todo el proceso, todo el acto, toda la santificación, y de repente viene Nadab y Abiú, como vemos en este versículo 4, eran los hijos de los hijos de Aarón. Y viene Nadab y Abiú, y dice el verso 1 que ofrecieron fuego extraño, que él nunca les mandó. Ojo, insisto, esto sucede en el mismo momento, está todo el pueblo, están todos alabando, están todos sirviendo, y aquí vienen Nadab y Abiú, vienen con fuego extraño, dice la Nueva Versión Internacional, un fuego que no tenían por qué ofrecer. No dice el versículo a qué se refería el fuego extraño. Hay algunas teorías,
Como por ejemplo, en Levítico 16:12 se enseña desde dónde se tiene que sacar el fuego, que es del altar. Quizás no sacaron el fuego del altar, puede ser una alternativa. También puede ser lo que dice Éxodo 39, que el incienso tiene una forma específica de cómo se tiene que preparar y quizás no habían preparado bien el incienso. Sea cual fuera el error, aquí nos damos cuenta de lo categórico y de cómo es la mente de Jehová sobre cómo Él pide que se hagan las cosas. Por eso cuando la gente dice es que todas las iglesias llevan a Cristo o todas las religiones salvan, la verdad es que eso no está en la mente de Jehová. Si fuese así, entonces no hubiese dado el Señor tantas ordenanzas a su pueblo y tampoco hubiese sido tan categórico por el más pequeño error. Porque nosotros podríamos decir que Nadab y Abiú es un error chiquitito, que el Señor exageró mucho. Pero ¿por qué no dejó pasar eso? Estaban recién partiendo. La verdad es que la mente de Jehová no piensa así. Quizás nosotros pensamos así. Un pequeño error, una pequeña cosa. Total, no le hace daño a nadie. La verdad es que la mente de Jehová no es así. Insisto en ese punto. No sabemos qué tipo de fuego tomaron. Lo que sí sabemos es que se equivocaron. Y en un mismo día cae fuego del cielo para bendecir y también cae fuego del cielo para castigar. Y esto el pueblo lo está viendo. De hecho, fue tan duro esta circunstancia de que Aarón, como dice el versículo 3, Aarón cayó. Es su padre, viendo como 2 de sus hijos son bañados por el fuego de Dios y son muertos. ¿Qué haría usted como padre? Llorar probablemente. Los judíos, ¿qué hacen? Rajan sus vestidos. Silicio, polvo en sus pelos, sus cabellos. La verdad es que Aarón y sus hijos no pudieron hacer duelo. De hecho, en Levítico 21, 10 y 11, no lo vamos a leer acá, pero se le prohíbe tajantemente al sumo sacerdote y a los sacerdotes a realizar duelo, como lo hacían los judíos, de rasgar vestidos, ¿verdad? Y es más, se le prohíbe en ese versículo a estar cerca de alguna persona muerta. Por lo tanto, ni el sumo sacerdote ni los sacerdotes podían ir a un velorio, por ejemplo, donde hay una persona muerta. No pueden acercarse. Está prohibido para ellos. Por lo tanto, al ver esto, el padre Aarón tuvo que morderse su dolor. Y de hecho, esto duele, ¿eh? Créame que al Señor le duele. Y por eso en el capítulo 16 del mismo libro de Levíticos, este sí lo quiero leer, en el verso 1, dice, habló Jehová a Moisés, ¿después de qué? De la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El Señor, Jehová, en este caso, se preocupa de que esto no vuelva a suceder. Y le va a dar una ordenanza específica que no entra al lugar santísimo cuando Él quiera, porque si lo hace va a morir. Y eso lo estudiaremos en otro día martes. Volviendo a esta historia, para ir terminando. Versículos 4 y 5, algún detalle, ¿verdad? Que el fuego no consume los cuerpos, sino que los mata. Por eso vemos que llaman a los primos, ¿serían? Si vemos los versículos son como los primos, para que saquen a Nadab y Abiú y lo vayan a sepultar, y lo sepultan con sus túnicas. Y el verso 8 y 19, también una teoría, es simplemente una teoría, porque justo aparece entre el versículo 8 y 12, perdón, de este capítulo, aparece la ordenanza de la prohibición del vino. Por lo tanto, no tenían que beber vino, ¿para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Por lo tanto, algunos escritos dicen de que probablemente Nadab y Abiú entraron borrachos y que probablemente no sé qué consagración habrán tenido durante esos 7 días cuando estaban en el templo, en el tabernáculo, pero pues algunos dicen de que quizás ellos estaban borrachos y por lo tanto el Señor les prohíbe inmediatamente después de este suceso, les prohíbe por supuesto que vuelvan a beber vino o sidra. Opcional, no lo vamos a leer por tiempo, es bueno terminar el capítulo, simplemente se los voy a contar, les voy a mandar esto por interno en el chat, que aparece en este mismo capítulo, en el mismo día, sucede de que comieron mal los alimentos. Dice que era una ofrenda que tenía que ser comida por los sacerdotes,
Moisés preguntó por ese chivo que se había ofrecido, pero se enteró que no había sido comido por los sacerdotes, sino que se lo habían quemado por completo. Y Moisés se enoja. Y le pregunta a Aarón, le pregunta, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo comiste? O sea, venimos de un error terrible, ¿por qué no lo hiciste? Y eso ocurre el mismo día. Y Aarón se justifica diciendo que no se sentía digno de comer por el pecado que habían cometido sus hijos. Y Moisés, en un día tan difícil para Moisés, cierra la cuestión, y Moisés dice en el verso 20 que se dio satisfecho por la explicación. Pobre Moisés, tremendo día que le tocó. Le tocó inaugurar, le tocó ver el fuego del cielo, bendiciendo. Después de eso le toca ver a Nadab y a Abiú ser muertos por el Señor. Al final del día se equivocan de nuevo en hacer el sacrificio. Es decir, un día que partió súper bien, termina de una forma muy, muy difícil, pero con el objetivo de expresar el carácter de Dios. Por eso no es extraño de que en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versos 10 y 11, en esta historia, ¿verdad?, en donde ocultaron parte de lo que habían propuesto en su corazón para ofrecerle al Señor, dice que al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué ocurre en Levíticos de que mueren por este pequeño error? ¿Por qué sucede en el libro de Hechos de que producto de no ofrecer bien lo que habían propuesto en su corazón, también mueren? Todo esto tiene un objetivo. Tanto en el libro de Levíticos como aquí en Hechos capítulo 5 se estaba iniciando un nuevo orden, se estaba iniciando la nueva forma de hacer las cosas. Y es súper importante que desde un comienzo Jehová y el Señor nos cuenta a nosotros de que Él es estricto, de que Él es riguroso, y que no quede la sensación de que por un pequeño error o una diferencia en lo que el Señor nos dijo, el Señor va a pasar eso por alto. Que el Señor hoy en día no nos mate ni nos queme cuando cometemos errores, agradezcamos al Señor. Pero todas estas cosas fueron escritas para que comprendiésemos de que el carácter de Dios es recto, es justo, y también el Señor pide que se respete todas sus ordenanzas. Y es así como en un solo día tenemos una mañana de bendición, pero después termina en duros castigos. La ley del Señor es clara, el Señor bendice, leíamos el Levítico anteriormente de que si ellos cumplían estas cosas iban a ser bendecidos, pero si no, la tierra iba a ser cerrada y la tierra iba a tener su descanso y su reposo, producto del castigo que el Señor le iba a dar a su pueblo.